Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, pues continuamos con estos estudios tan hermosos acerca de la adoración. Y algo que nunca debemos de olvidar es de que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido, pero también a dar una dimensión completamente nueva a todos aquellos a quienes salvó. Y eso es acerca de la adoración. Nosotros no tratamos de la misma manera a nuestros hijos porque son diferentes y en consecuencia nos acercamos a ellos de manera diferente, pero no podemos negar que esperamos de ellos el mismo amor y la misma obediencia, aunque sean expresados distintamente, mientras nosotros hacemos todo lo posible por cada uno de ellos de una manera particular. Pero a veces somos demasiado expertos en especular y crear divisiones en la Biblia. Y muchas veces cuando se habla de la adoración o se habla acerca de un tema, decimos, no, esto era para el pueblo de Israel, no es que esto es para la iglesia hoy en el Nuevo Testamento, no es que esto era para el Antiguo Testamento. Y aunque en algunas ocasiones puede llegar a ser cierto, no debemos creer que tenemos la razón en nuestros argumentos y decir que la alabanza tiene que ser mayoritariamente con el pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Quién lo decide? Puede que en ocasiones nuestro propio o nuestra propia teología nos esté impidiendo ver las cosas de la misma manera que Dios las ve. Hay muchos más versículos referidos a la adoración en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. Escuche muy bien esto. Hay muchos más versículos referidos a la adoración en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. Y mientras no entendamos esto, ¿saben qué pasa? Que el Padre sigue buscando adoradores. Ese es el título de hoy. El Padre sigue buscando adoradores. En el Antiguo Testamento, el tipo de personas que Dios buscaba eran intercesores en Ezequiel 22:30. Pero ahora en Juan 4:23 y 24, Jesucristo dijo que el Padre busca un solo tipo de personas, adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso no debemos olvidar que el propósito de Dios al diseñar la salvación y extenderla a todos los pueblos de la tierra, era y es que todas las personas del mundo lleguen a conocerle y adorarle. Decir que el Señor Jesús vino al mundo solo para salvar de la condenación del infierno a los hombres es simplificar demasiado los deseos del Creador. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, claro que sí, pero también a dar una dimensión completamente nueva a todos aquellos a quienes salvó, y esa dimensión implica vivir glorificando al Padre. En Romanos 15, del 8 al 11 dice, pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, regocijaos gentiles con su pueblo. Y de nuevo, alabad al Señor todos los gentiles y alábenle todos los pueblos. El libro más referido en el Nuevo Testamento es el libro de los Salmos, las canciones del pueblo de Israel. En los Evangelios, el libro de los Hechos y prácticamente en todas las cartas aparecen referencias literales y en algunos casos, como el de Hebreos, la clave en la argumentación del Evangelio a partir de la ley o la carta a los romanos, la más directa argumentación sobre la gracia de Dios. Los versículos tomados de los salmos son numerosos y encontramos las canciones de los salmos en Hechos 2:34 y 35, Hechos 4:11, Hechos 13:25, Romanos 3:10 y Romanos 4:7 y Primera de Corintios 3:20. Por ejemplo, los salmos no solo eran considerados como parte del pueblo de Dios, sino que contenían una argumentación espiritual impresionante.
como en Hechos 13:33. La referencia a la proclamación del Evangelio entre los gentiles no solo está tomada del libro de los Salmos, sino que implica directamente la alabanza. Dice Romanos 15:9-11, por tanto te confesaré entre los gentiles, a tu nombre cantaré. Alabad al Señor todos los gentiles y alábenle todos los pueblos. El mismo Señor Jesús aparece adorando en medio de su pueblo. Dice en Hebreos 2:12, cantaré himnos en medio de la congregación de los santos. Es una referencia directa al Salmo 22:22. En este salmo aparecen gran parte de las profecías sobre la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y es el mismo Señor Jesús el que explica que en medio de la congregación levantará una alabanza a Dios. Y no solo Él, sino que esa adoración tiene lugar con todos sus hermanos, los demás hijos de Dios, o sea, nosotros. En el versículo siguiente, Hebreos 2:13. Cuando leemos ese versículo nos ayuda a entender aquellas palabras del Señor, donde Él dice que donde están dos o tres reunidos en su nombre, el Señor se une en la adoración y la alabanza con nosotros, porque Él está presente. Los salmos también profetizan la segunda venida del Señor y los momentos en los que todos, sin excepción, le adorarán. Salmo 22:29, Filipenses capítulo 2, Romanos 15:8-10. El mismo Señor Jesús utilizó a menudo pasajes de los Salmos, declarando incluso literalmente que David hablaba por inspiración del Espíritu de Dios en Marcos 12:10-12. Ahora, número 1, ¿cuál es la trascendencia espiritual de las canciones? En la primera iglesia, las canciones nos hablan de su relevancia para los apóstoles. Acerca de la música y la alabanza en la historia de la iglesia cristiana, nos remitimos a todas las escrituras que estamos mencionando. Las canciones nos hablan de su relevancia para los apóstoles y son numerosas las canciones y doxologías que aparecen en las cartas de los apóstoles inspiradas por Dios, de la misma manera que los salmos. En Primera de Timoteo 3:16, Filipenses 2, Primera de Pedro 2:22-25, Efesios 1:2-10, entre otros. Estos himnos se cantaban en la primera iglesia y todos ellos son tomados como parte de la revelación de Dios. El cántico de María en Lucas 1:46-56 es una referencia directa al cántico de Ana en Primera de Samuel capítulo 2. Los dos son inspirados por el Espíritu Santo, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. La Biblia y la historia nos enseñan que los discípulos y los primeros creyentes emplearon gran parte de su tiempo alabando y adorando a Dios. Y no solo eso, nos explican que esa era la reacción normal delante del Cristo resucitado. Porque dice, ellos después de adorarlo, regresaron a Jerusalén con gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Lucas 24:52-53. Y también como referencia pueden leer Hechos 2:47, Hechos 11:18 y Hechos 11:23. Venir a la presencia del Señor y alabarle no son disciplinas místicas para aquellos que buscan hacer una carrera espiritual y, y llevar una mejor corona en el cielo. De ninguna manera. Son para todos los hijos de Dios, para ti y para mí. Gran parte de nuestros problemas comienzan al no comprender que la alabanza es un mandamiento y que desobedecerlo es ir en contra de la voluntad de Dios y caer en pecado. La alabanza no es opcional, no podemos comparar su trascendencia con ninguna otra cosa en la palabra de Dios, porque es el mandamiento más repetido en la Biblia.
No quiere decir que sea el más importante, pero tampoco tenemos derecho a convertir la alabanza en algún accesorio o de segundo orden después del estudio de la Biblia, la oración u otros, cuando Dios mismo se encargó de dejar bien claro su deseo para nosotros. Muchas veces llegamos a tergiversar la palabra de Dios al conceder más o menos importancia a unas cosas que otras e intentar mantener nuestros argumentos por encima de lo que Dios dice. Si leemos detenidamente toda la Biblia, encontramos que hay más de 1000 versículos que se refieren con todo su contexto a la trascendencia de la alabanza y la adoración. Y no podemos quedar ciegos a la palabra de Dios y decir que eso no es importante. Supongamos que en la Biblia el mandamiento más repetido y en más de 1000 ocasiones fuese: hay que ir en peregrinación a Tierra Santa. Un ejemplo imposible, solo para que se entienda el argumento que queremos plantear. Pero diríamos que no tiene importancia al mencionarlo tantas veces. Argumentaríamos que es mejor no ir ahí porque hay gente en la iglesia que lo entendió mal. Defenderíamos que es mejor no hacerlo porque se puede romper la unidad del cuerpo de Cristo. Predicaríamos que ese mandamiento puede llegar a ofender al hermano débil y por lo tanto es mejor pasarlo por alto. Creeríamos que alguien dijese amar y obedecer la palabra de Dios sin hacer caso a los miles de contextos en los que aparece el mandamiento. Pues qué ciegos somos. No nos damos cuenta que hemos caído en las redes argumentales del diablo para no dar la alabanza a quien la merece. El diablo, el diablo vive, escúchalo bien, y él todavía sigue argumentando en nuestra mente para que no le rindamos alabanza al Señor. Él siempre ha querido la alabanza. Lo intentó con Jesús en Mateo 4:10 y lo va a intentar contigo todos los días. Por eso el Salmo 66:8 dice: bendecid, oh pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Salmo 100, verso 1 dice: aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. Salmo 47:6, cantad alabanzas a Dios. Salmo 57:9, te alabaré entre los pueblos, Señor, te cantaré alabanzas entre las naciones. Si amamos a Dios, sus mandamientos llegan a confundirse con nuestros propios deseos. Dice el Salmo 30, verso 12, te alabaré por siempre. El Salmo 92, 14 y 15 dice: aún en mi vejez daré fruto para anunciar cuán recto es el Señor mi roca. Cuando conocemos más a Dios, le amamos con todo nuestro corazón y nuestra vida adquiere un nuevo sentido en su presencia. Adoramos a Dios no porque sea nuestra obligación, ni siquiera por lo mucho que Él hace por nosotros. Aprendemos a adorar a Dios por lo que Él es y por el deseo de glorificarle y estar con Él. Buscamos a Dios de la misma manera que buscamos a nuestro mejor amigo, porque lo queremos y en su presencia vivimos al lado de nuestra alma gemela. Vendrán días en los que necesitemos consejo, ayuda, consuelo, pero estas cosas no son la razón de la amistad. El verdadero amigo es amigo en sí mismo y no necesita excusas para hacerlo. Recuerda que necesitamos entender que tenemos un enemigo que está activo y está vivo y se alimenta de su odio hacia Dios y de todo aquello que despierta admiración hacia el Creador, que es su mayor enemigo. El diablo es el dueño de muchos de los argumentos que utilizamos para no glorificar a nuestro Dios. Y grábate muy bien esto: si amamos a Dios, sus mandamientos llegan a confundirse con nuestros propios deseos. Número 2, la vida futura. Muchas veces hablamos de la vida futura
en la presencia de Dios y argumentamos, o más bien sacamos conjeturas o suponemos sobre lo que será nuestra ocupación ahí. Pues bien, ya podemos alegrarnos de encontrar el resultado de nuestra búsqueda. La Biblia no nos enseña lo que va a ocurrir en el cielo. Siempre habrá alabanza de parte de los redimidos. Apocalipsis está lleno de referencias a nuestra labor futura glorificando a Dios. Comenzando desde el principio, la palabra de Dios nos enseña que la alabanza, la gloria y el dominio pertenecen al Señor Jesús para siempre, en Apocalipsis 3:17, y que todos lo proclaman a gran voz. Por ejemplo, los ángeles, Apocalipsis 1:6, Apocalipsis 5:11, que adoran a Dios con sus arpas, Apocalipsis 15:2 y 3. Los 24 ancianos, Apocalipsis 11:16 y 17, que adoran y se postran delante del Señor, poniendo sus coronas a los pies del Salvador, Apocalipsis 4:10. La Biblia nos enseña que ellos utilizan sus arpas para alabar a Dios con un cántico nuevo, Apocalipsis 5:8 al 9. Si examinamos con detenimiento las profecías, podemos llegar a la conclusión de que esos 24 ancianos son un símbolo de la iglesia. Y también dice que toda cosa creada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y el mar se rendirá, en Apocalipsis 5:13. Los seres vivientes, Apocalipsis 4:9, Apocalipsis 19:4, se postran ante el Señor con arpas e inciensos, Apocalipsis 5:8. La gran multitud, Apocalipsis 7 del 9 al 10. Los que han vencido a la bestia, que cantan con arpas, literalmente con cítaras, con guitarras a Dios, Apocalipsis 15:2. Los 144,000 con una canción que solo ellos pueden cantar, Apocalipsis 14:3, porque solo ellos conocen su canción. Es una experiencia personal e íntima con Dios. Y también todos los seres con un cántico nuevo, santo, 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 y digno eres, Apocalipsis 4:8 al 11, Apocalipsis 14:2 y 3, Apocalipsis 19:17 y Apocalipsis 11:1. También la música y la alabanza serán de gran magnitud en las bodas del Cordero, Apocalipsis 19:7, Apocalipsis 14:3. En el cielo habrá todo tipo de instrumentos musicales y vamos a cantar y tocar alabando a nuestro Dios. También el cántico de Moisés de Éxodo 15 es tomado como referencia en varias ocasiones en el Nuevo Testamento, y el libro de Apocalipsis proclama que se cantará por toda la eternidad. Apocalipsis 15:2 al 4, junto con el cántico del Cordero. La clave del cántico es el primer versículo: el Señor reinará para siempre jamás. El pueblo de Israel tuvo que sacrificar un cordero en la Pascua para poder salvar la vida de sus hijos primogénitos, y Dios ofreció la vida de su propio Hijo, el Cordero de Dios, para salvar al mundo. Por eso cantamos y cantaremos el triunfo del Cordero, porque aún en el cielo jamás olvidaremos el costo de nuestra redención y lo que el Hijo de Dios tuvo que sufrir para salvarnos. Y no solo nosotros, sino que todas las naciones vendrán y adorarán a Dios, dice Isaías 66:23. El Evangelio está íntimamente ligado a la canción, porque es parte de ella. Esa es la razón de que para siempre cantaremos también el cántico de Moisés. Y en el cielo no hay templo, porque la gloria y el honor de Dios llena todo lugar, en Apocalipsis 21:26. Este derroche de tiempo y fuerzas alabando a Dios no es único del libro de Apocalipsis. La palabra de Dios certifica nuestra alabanza futura en los profetas, los salmos y las cartas del Nuevo Testamento. Por si aún
nos quedaban dudas acerca de lo que va a suceder en los días venideros, dice Isaías 27:13, adorarán al Señor en el monte santo. Isaías 35:10, los redimidos gritarán con gritos de júbilo. El Salmo 89:5 dice, millares de ángeles te alabarán por tu fidelidad. Y Romanos 14:11 dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Por eso, número 2, el tiempo de la canción ha llegado, dice Cantares 2:12. Si la alabanza ha sido el cauce perfecto para entrar en la presencia de Dios a lo largo de todas las épocas, y Dios nos ha salvado para que le glorifiquemos delante de todas las naciones, pues es preciso que nos demos cuenta de que ahora es el momento de adorar a Dios, el tiempo de abrir nuestro corazón a Dios y alabarle con todo nuestro ser, porque ahora es, como dijo Jesús en Juan 4:23 y 24, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No tiene ningún sentido seguir viviendo nuestra vida cristiana sin pasar tiempo en la presencia de Dios, conociéndole y glorificándole, solos y en comunión con nuestros hermanos. Y en ese sentido puede llegar a parecer curiosa la pregunta que en el libro de Cantares, que es un libro dedicado en primer lugar a exaltar el amor verdadero y limpio entre un hombre y una mujer, el coro que acompaña a la novia le hace a esta una pregunta: ¿cómo es tu amado? No necesitamos ir muy lejos para aplicar esa pregunta a nuestra vida, porque nosotros también somos la novia del ser más excelente y amoroso que existe, nuestro Señor Jesús. Hoy más que nunca necesitamos escuchar la respuesta a esta pregunta en el corazón de todos los hijos de Dios, porque la clave en nuestra vida es nuestra relación con Él. Subraya esto y anótalo. Nuestra vida espiritual no depende en primer lugar de celebraciones, doctrinas, preceptos o liturgias. Depende de nuestra relación diaria con nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida espiritual no depende en primer lugar de celebraciones doctrinales, preceptos o liturgias. Depende de nuestra relación diaria con el Señor Jesús, de lo que Él hace cada día en nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene el privilegio de explicar cómo es el amado para Él. Tenemos mucho que decir en cuanto a la manera en la que Dios mismo se revela en nuestra vida. Cada uno de los hijos de Dios debe glorificarle públicamente, compartiendo lo que Él ha hecho, hace y hará por nosotros, porque nuestra adoración debe ser continua, para siempre, sin límites, porque esa será nuestra mayor gloria en el cielo. Ahora, muy atentos aquí, este es el corazón del mensaje. La música y la alabanza en la historia del cristianismo. Esto es muy importante de entenderlo. Necesitamos conocer también la historia de cómo fue. Los primeros siglos de la iglesia están llenos de adoración y alabanza. Si examinamos las cartas del apóstol Pablo, encontramos canciones que circulaban entre los primeros cristianos y que él adopta, inspirado por el Espíritu Santo, como parte de la palabra de Dios. Primera de Timoteo 3:16, Efesios capítulo 1, segunda de Timoteo 2:11 al 13. Ahí se encuentran himnos y canciones compuestas en los 3 primeros siglos también, y que casi siempre eran creados, puestos en canción. Uno de ellos fue Plinio el Menor, que fue gobernador de Bitinia en el año 112, a poco más de 70 años del comienzo de la iglesia. Él informaba al emperador Trajano de que los cristianos celebraban asambleas de adoración antes del amanecer los domingos y que cantaban himnos de alabanza a su Dios. De la misma manera, varios historiadores de la época explican cómo una de las costumbres
de los primeros cristianos en los circos romanos era morir cantando, alabando a su Dios. Entre algunos de los principales compositores de la iglesia se encuentra Clemente, que vivió en el siglo II. Él compuso muchos himnos y canciones. Sinesio de Cirene en el siglo IV, Hilario de Poitiers y Ambrosio de Milán en el siglo V, que fueron pioneros en componer himnos, registrándolos con música militar para afirmar las creencias de la primera iglesia en contra de los herejes. Ambrosio llegó a componer más de 1100 himnos. Prudencio en el siglo V, él compuso Fruto del amor divino. Andrés de Creta en el siglo VII fue famoso por componer canciones de hasta 250 estrofas. El mismo Gregorio el Grande en el siglo VI, él editó una colección y codificación del canto cristiano que constaba de varios cientos de himnos de la época. Para examinar los primeros tiempos de la música en el cristianismo, sería bueno revisar todos los datos del libro Cantaré con el entendimiento de Eusebio, que vivió en el año 260 al año 340 después de Cristo. Él dejó escrito pensamientos sobre la alabanza al afirmar: nuestra cítara y todo nuestro cuerpo, por cuyos movimientos y acciones el alma canta un himno adecuado para Dios, y nuestro salterio de 10 cuerdas es la veneración del Espíritu Santo. De la misma manera, uno de los mejores historiadores del cristianismo y reconocido por todas las tendencias, Kenneth Scott, explica cómo los cristianos empleaban en sus cultos los salmos contenidos en las escrituras judías. Él mismo avala la creación de numerosas canciones en los 2 o 3 primeros siglos y la parte integrante de la música en la adoración de la primera iglesia, sobre todo desde el siglo II, en el que se comenzaron, escúchalo bien, a escribir himnos en el lenguaje del pueblo. Por otra parte, durante los primeros 1000 años, los cristianos incluso tuvieron danzas, como la llamada tripudium, que acompañaba a muchos de los himnos. Los que cantaban danzaban, entrelazando sus brazos y dando 3 pasos adelante y 1 hacia atrás, escenificando de esa manera el avance en la vida cristiana. Después de los siglos 7 y 8, el canto congregacional fue eliminado y pasó solo a clérigos y especialistas. La adoración fue muriendo poco a poco y con ella la relación de Dios con su iglesia y la de la iglesia con su Dios. Nacieron las tradiciones e incluso se decidió que el latín era la única lengua sagrada en la que uno podía dirigirse a Dios. La religión establecida y tradicional dejó de adorar a Dios y se fue prostituyendo detrás de palabras de hombres. La palabra de Dios pasó a ser lejana al pueblo, lo mismo que las canciones. Los obispos y los primeros papas obligaron a hacer las reuniones en latín y despreciaron el valor de la adoración y la música, con lo que aparecen varios siglos de oscuridad en la relación de la gente con el Señor, hasta el momento de la Reforma. Desgraciadamente, la historia se repite y hoy hay muchos que no quieren dar trascendencia a la relación personal con Dios. Y todo lo que defienden de la alabanza y la adoración es para crear una lengua sagrada, que no es el latín, pero que puede llegar a ser muy parecido. Y un estilo de himnos sagrados, entre comillas, defendiendo lo que tantos años y siglos y muertes costaron en la historia de la iglesia. Y puede que la nueva reforma dentro de la iglesia evangélica en muchos lugares tenga que pasar por la vuelta a la relación personal con Dios, la oración, la lectura de la Biblia, la adoración al Señor y el abandono definitivo de muchos patrones tradicionales que se han convertido en nuestro latín. Y no fue hasta el siglo XV, escúchalo bien, que Juan Hus y los hermanos moravos
volvieron a la raíz y el fundamento de la iglesia, la relación y dependencia total en el Señor Jesús. Los años en los que la iglesia se desvió de la fe fueron aquellos en los que no se utilizó la alabanza y la adoración en la congregación. Es obvio que hubo muchas razones de fondo para que la iglesia en ese momento no tuviese ningún parecido con lo que el Señor había dejado establecido en su palabra. Pero una de las más importantes fue la no participación del pueblo en la adoración a Dios. Y basta confirmar que en los principios de la Reforma en Alemania en el siglo XVI se llegaron a componer más de 20,000 himnos y que el Concilio de Trento, que fue la contrarreforma de la Iglesia Católica Romana, habló en contra de la música y los himnos. Por una parte, el pueblo evangélico que se encontró con su Dios volvió a adorarle, y más de 20,000 canciones en solo 60 años son muestra de que el pueblo tenía gran necesidad de adorar a Dios, mientras los líderes religiosos tradicionales siguieron hablando en contra de la música y la adoración. En los últimos 3 siglos, la música quedó íntimamente ligada al evangelismo. En predicadores como Finney, Jonathan Edwards, que siempre la utilizaron en los llamamientos. Y es el propio Alexander, a finales del siglo XIX, y uno de los primeros en utilizar el piano, quien menciona reuniones de más de 4 horas en las que la predicación duraba unos 45 minutos, mientras que el resto del tiempo se utilizaba alabando a Dios. Estas reuniones tenían lugar sobre todo en Londres. La historia nos enseña que las multitudes disfrutaban de la relación con Dios y la alabanza de tal manera que las reuniones no conocían casi el final. En ese sentido, se puede observar que todos los avivamientos en la historia de la iglesia han estado relacionados siempre con la oración, la adoración y la vuelta al conocimiento personal del Dios mediante la lectura de la Biblia. De la misma manera utilizaron la música en la evangelización Wesley, Spurgeon y Moody, quien solía trabajar con el conocido Ira Stanky. Vivieron con la trascendencia de la alabanza y la adoración. El mismo Carlos Wesley, de quien cantamos muchos himnos, compuso canciones para las melodías de óperas populares conocidas en la época, aunque no todo fue tan sencillo como parece. A pesar de que Dios estaba utilizando a esos grandes siervos suyos, creció en los responsables de algunas iglesias la idea de que estaban introduciendo la música mundana en los cultos cristianos. Y muchos de ellos sufrieron en carne propia los desprecios de la gente que defendía la tradición. Nos asombraría conocer ahora que Isaac Watts, cuyos himnos defienden a muerte muchos en la actualidad y que de hecho son grandes himnos salidos de un corazón que amaba profundamente al Señor, tuvo problemas con los dirigentes de su propia iglesia porque sus himnos no incluían palabras de los salmos, que era lo único que se cantaba en algunos momentos. Algunos himnos fueron prohibidos, como el bellísimo himno A solas al huerto yo voy, bajo la acusación de ser música romántica disfrazada de espiritualidad. Y no es de extrañar cuando el mismo Bach no fue entendido por su propia congregación en Leipzig porque componía música demasiado moderna y avanzada. Como siempre, la historia se repite. Todos los historiadores de la cristiandad nos dicen que es imposible comprender la evangelización y el crecimiento de la iglesia sin la música y la trascendencia de la adoración y la relación con Dios. Incluso la historia de algunos pueblos, la gente afroamericana en Norteamérica, no se comprendería sin la música que ellos dedicaron al Señor. Los famosos espirituales negros, porque la música es parte de la vida de cada persona y de lo que hay en nuestro corazón y que fluye en nuestra alabanza. Todos los pueblos que vivieron con un ardor encendido en amor a Dios tuvieron que expresar ese amor de múltiples maneras. Y sin duda la música
era una de las más importantes. En el último siglo, la evangelización ha estado relacionada siempre directa o indirectamente con la música. A pesar de ser acusada de causar un efecto psicológico en los llamamientos y en los momentos en los que la palabra de Dios llega al corazón, son innumerables las personas que han llegado a rendir su vida al Señor, porque una canción les llegó a lo más profundo. Dios ha utilizado las melodías de sus hijos para extender su palabra y lo seguirá haciendo siempre. Yo recuerdo en los trabajos de evangelización, cuando uno ve las predicaciones de Billy Graham, de quien cada uno parece tener una idea diferente de su ministerio, aunque lo único que nadie puede negar es que Dios habló por medio de él a millones de personas en el mundo y que miles de personas han llegado a conocer al Señor a través de su vida. Estando él en un país del norte de Europa, según en su biografía dice que fue acusado de engañar psicológicamente a la gente con la música, los testimonios y la oratoria. Incluso en un periódico local se tituló su campaña como La trascendencia de la música. Y ese titular llenó de indignación a los responsables de la campaña, por lo que al día siguiente decidieron que todo el acto sería exclusivamente la predicación sin música, sin coros, sin testimonios, y así demostrar que el poder de Dios no descansaba en lo que ellos llamaban engaños psicológicos. Lo hicieron y muchas personas volvieron a pasar al frente y reconocer públicamente su necesidad del Señor. Así que la prensa tituló al día siguiente La trascendencia del silencio. O sea, siempre que ocurren situaciones de este tipo, las palabras del Señor debemos de recordar cuando le decía a los dirigentes religiosos de su tiempo: son como aquellos jóvenes que tocaron y no danzaron. Es decir, hay gente que jamás está de acuerdo con nada, y hagas lo que hagas, siempre van a buscar alguna excusa. Ahora, para terminar por hoy, era necesario entender esta parte de la historia para que entendamos la trascendencia de la adoración. Pero en muchas ocasiones hemos escuchado argumentos en contra de un determinado estilo musical. Y este es un problema que está en todas las épocas de la historia de la iglesia. Pero ahora parece ser que la culpa de nuestra pobre adoración son determinados ritmos modernos, sin querer reconocer los problemas que en otro tiempo tuvieron canciones militares de guerra, de amor, óperas e incluso canciones sacadas de las tabernas y que hoy cantamos como espirituales, porque creemos que sus ritmos son espirituales. Muchos de los que defienden algunos de los himnos tradicionales se horrorizarían al saber de dónde procede su música. Parece difícil que entiendan que no son las formas musicales lo que Dios aborrece. A lo largo de la Biblia y de la historia, muchos han sido los estilos musicales que el pueblo de Dios ha utilizado. Por otra parte, tampoco deben escudarse en esto todos aquellos que quieren echar por tierra lo tradicional sin ninguna razón de peso, de la misma manera que se han cantado durante 10 siglos algunas canciones. Debemos seguir haciéndolo. El que un himno sea realmente bueno e inspirado es el único criterio a seguir para utilizarlo en nuestra alabanza. No podemos defender lo moderno solamente por el hecho de ser moderno. Dios habla a través de todos los estilos y en todas las épocas. Ni es justo que unos se aten a lo tradicional, ni que otros tengan por inspirado solo lo moderno. Todos tienen su papel en la alabanza, unidos como pueblo de Dios. Y llévense esto en su corazón. Mucho bien nos haría a todos leer la Biblia y encontrar que no hay un solo versículo que hable en contra de las formas musicales o de un estilo determinado. Lo que Dios aborrece es nuestra vida espiritual y nuestra lejanía, como Él dice en Amós 5:21 al 23. Lo que está en juego es nuestra relación personal con Él y la manifestación de nuestro amor en público y en privado, pero nunca
un estilo determinado de música u otro. Espero que haya quedado, comprendido y entendido este tema. Por eso el título de hoy: el Padre sigue buscando adoradores. Y yo te pregunto, ¿tú de qué tipo de adoradores eres? Es tiempo de que lo entendamos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias por enseñarnos que a través de la historia la música ha sido un debate y seguirá siendo un debate, porque muchos dicen que hay música del diablo, pero en realidad la música es tuya. La letra puede ser del diablo, pero no la música, porque el diablo no crea nada, él distorsiona todo. La música tú la creaste, la música es una expresión de tu corazón, de tu amor por tu pueblo, Señor. Por eso tú nos creaste con música, porque los seres humanos somos la única creación que tenemos notas musicales en nuestra garganta, tenemos cuerdas vocales como guitarras, y por eso hablamos en diferente tono, en diferente tonalidad cada uno, porque tú nos hiciste seres musicales para que te adoremos y alabemos todo el tiempo, como dice el salmista: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Te damos la gloria y la honra, Señor, en este día, y que tú nos des el entendimiento para entender que no puede estar en debate lo que sale del corazón, porque lo que tú ves es la melodía y la armonía que sale de nuestro interior y que es dirigida por el mejor director, el Espíritu Santo. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.